La Guerra de los 30 Años fue un conflicto militar europeo. Comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1618 y terminó en 1648, donde participaron gran parte de las potencias europeas del siglo XVII. Comenzó como un conflicto religioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual contaba con problemas desde que Martín Lutero produjo lo que se conoce como la Reforma Protestante, la cual dividió a gran parte de la Europa central en dos posturas, católicos y protestantes. Al comienzo de la guerra, solo destacaron los habitantes de la nación germana, al mando de un imperio, pero luego entraron en juego otros participantes, los cuales provenían de Austria, Suecia, Francia, España, Dinamarca, Portugal y Suiza. Principales causas. En un principio fue una guerra religiosa que enfrentaban católicos y protestantes. La tensión entre ambos grupos es una de las causas principales. El nombramiento de Fernando II, gran defensor de los católicos, causó las revueltas que iniciaron la guerra. Algunos países se unieron a la guerra al ver la ocasión para tomar posesiones que aumentaran su hegemonía, siendo el caso de aquellos estados que no tenían tantos problemas religiosos. La zona de la guerra era muy importante comercialmente y muchos estados querían dominarla, siendo este el motivo por el que países de la misma religión se enfrentaron entre sí durante el conflicto. La guerra se dividió en 4 etapas. La fase bohemia, de 1618 a 1625. La elección de Fernando II como rey de Bohemia causó una gran revuelta de protestantes. En esta fase sucedió uno de los momentos de mayor tensión entre ambas religiones, la llamada Tercera Defenestración de Praga. En este evento, una serie de protestantes secuestraron a 2 funcionarios del rey y los lanzaron por una ventana del palacio, tomando Praga y formando un gobierno. Tras esto, eligieron a Federico V como persona que debía tomar el trono. Fernando II eligió como su general a von Tilly, quien recuperó numerosas ciudades y llegó a Praga, donde obligó a Federico V a huir de la ciudad. Fernando II volvió a gobernar, prohibiendo la libertad de culto. Parecía que todo había terminado, pero la guerra ya se había vuelto un conflicto internacional. Fase danesa, de 1625 a 1629. Fernando II había conseguido tomar Bohemia y el Palatinado, 2 de los electores protestantes, quedando solo 2 regiones protestantes libres. Los protestantes estaban en minoría, así que pidieron ayuda a Cristian IV, rey de Dinamarca, el cual tenía intereses económicos en entrar en una guerra con Alemania. Cristian decidió atacar a Alemania, pero fue vencido por von Tilly, siendo obligado a firmar la paz de Lübeck, según la cual Dinamarca prometía no ayudar a los protestantes enemigos de Fernando II. Fase sueca, de 1630 a 1635. El último en entrar a la guerra fue Gustavo Adolfo, rey de Suecia. El ejército sueco era el mejor del mundo y no tardó en conseguir grandes victorias contra Alemania. Una de las batallas contra los alemanes le costó la vida al rey de Suecia. La pérdida de Gustavo Adolfo fue enorme para los suecos, los cuales terminaron perdiendo todas las zonas que habían conseguido. Todo esto terminó provocando la paz de Praga, la cual daba beneficios a Fernando II y era horrible para los intereses suecos. Fase francesa, de 1635 a 1648. Durante años hubo numerosas batallas entre el bando francés y alemán, pero ninguno de los dos parecía conseguir ventaja. Fue entonces cuando Fernando III subió al trono alemán y Luis XIV fue nombrado rey de Francia, ambos con ideas más cercanas a la paz que sus antecesores. Poco después, y tras una gran victoria de los franceses, que lograron entrar hasta Viena, ambos bandos firmaron la paz, la cual fue especialmente beneficiosa para los franceses. Las principales consecuencias de esta guerra fueron la transformación de Francia en la principal potencia europea. España, por su parte, quedó debilitada por la pérdida de Portugal en 1640
y la de las Provincias Unidas de los Países Bajos en 1648, mientras que en la religión se confirmó la vigencia del principio conocido como de quien es la región, es la religión. Esto consagró la libertad de los príncipes alemanes a elegir la religión de sus territorios, pero significó la obligación de sus súbditos para profesar esa religión o emigrar. Esta guerra llegó a su fin gracias a la Paz de Westfalia, que abarca todos los tratados de paz negociados y acordados en 1648. Además, también concluyó con la Guerra de la Independencia de los Países Bajos respecto de España, que duró de 1568 a 1648. Por su parte, el conocido Tratado de Paz de los Pirineos fue un tratado firmado por las coronas española y francesa en 1659. Este tratado ponía fin a una etapa llena de hostilidad entre ambos países, desde que en 1620 Francia entrara a la Guerra de los 30 años. Si bien es cierto que en 1648 se había firmado ya la Paz de Westfalia, que ponía fin a la Guerra de los 30 años, ambos países habían prolongado su lucha que dejaban bastante tocada a la corona hispana. Para concluir, cabe destacar que gracias a la Guerra de los 30 años, que sin duda fue un evento trágico en el cual murieron millones de personas, es que hoy en día el tratado con el que se llegó al fin de dicha guerra, conocido como la Paz de Westfalia, sigue repercutiendo en las relaciones internacionales, puesto que presentó la base de los principios de soberanía que, debido al impacto tan grande que tuvo no solo en Europa, siguen siendo utilizados por los internacionalistas en todo el mundo. La Guerra de los 30 años fue un conflicto que devastó Europa y que marcó el futuro del conjunto europeo en los siglos posteriores. Esta tuvo como consecuencia la Paz de Westfalia, la cual constituye el primer intento de coordinación internacional de la Europa moderna, y es uno de los acuerdos más relevantes de la historia, ya que logró poner fin a dos de las guerras más largas y sangrientas, la Guerra de los 80 años y la Guerra de los 30 años.